Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendecidos en victoria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros o no? Bueno, están como asustados. Bueno, quiero que por favor nos pongamos un momento de pie. Antes de arrancar, quiero que oremos para iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a cerrar allí nuestros ojos y vamos a dar gracias. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de entrar a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque podemos entrar como esos hijos amados en los cuales tú te complaces, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque esa palabra que va a ser enseñada hoy, Señor, es una palabra que nos va a instruir, Señor, es una palabra que nos va a redarguir, Padre, es una palabra que nos va a exhortar y nos va a animar, Padre. Te doy gracias, Señor, porque esa palabra produce frutos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Un fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. Y va a ser una palabra, Señor, que va a ser viva en nosotros, Señor, y que va a ser eficaz para aquello que ha sido hablada, Señor. Es viva, Señor, porque sigue funcionando, Padre. Funcionó ayer, Padre, funciona hoy y va a funcionar mañana. Y es eficaz, Padre, porque da resultado para aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a mí personalmente me gusta mucho y es últimos tiempos, ¿sí? Hablar acerca de lo que va a acontecer. Y el nombre que le he puesto a la enseñanza o el título que tengo para la enseñanza es Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve, ¿sí? O ciertamente vengo pronto, como a usted le quede más fácil. Ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo pronto. Ahora, con el título de la enseñanza usted ya se estará imaginando básicamente hacia dónde vamos, ¿cierto? De qué vamos a estar hablando, ¿sí? Y específicamente lo que yo quiero mencionar hoy es un poco acerca de lo que es la segunda venida de Jesús. Sí, vamos a hablar acerca de 3 señales en la iglesia que muestran que Jesús está pronto a venir, ¿sí? Pero mi intención más que usted se llegue pronto a asustar y diga, está re cerca y se vino todo. La Biblia dice que eso no nos debe asustar, sino que nos debe animar. Mi intención es animarnos a formar parte del cambio que está sucediendo en estos últimos tiempos, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más a la luz de la palabra de Dios qué quiere decir eso del cambio que se está viviendo. Pero tenga presente esto, ciertamente vengo en breve. Sí, ciertamente vengo en breve. Y quiero que arranquemos en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis 22, 20. Amén, ya estamos ahí. Se los voy a leer en primer lugar desde la Reina Valera. Dice lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo tarde, me voy a demorar. ¿Sí? ¿Qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, note lo que está diciendo. Eso es Jesús hablando. Y le dice a Juan, hermano, anote esto que es importante. Ciertamente vengo en breve. Jesús nos está diciendo esto ya a la iglesia. Ahora quiero leérselo desde la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Apocalipsis 22, 20. Dice: aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Él viene pronto. Y la versión lenguaje actual, la TLA, dice: el que anuncia estas cosas dice: les aseguro que vengo pronto. ¿Sí? Les aseguro que vengo pronto. Ciertamente Él viene en breve. Ahora la pregunta es: ¿ustedes creen que Jesús está pronto por venir? Claro que sí, la Biblia nos está hablando acerca de eso. ¿Sí? La Biblia menciona eso. ¿Sí? Él está pronto a venir por segunda vez. ¿Sí? Ya vino la primera vez, que fue a restaurar el reino, ¿cierto? Que fue a traer salvación para nosotros. Va a venir por segunda vez, ¿cierto? A tomar ese reinado que a Él le corresponde. Ahora, ciertamente Él viene. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de la enseñanza con esto? Mi intención es que usted tenga presente eso todos los días en su vida, que ciertamente Él va a venir pronto. ¿Qué quiere decir que Él viene pronto? Que los días de la iglesia están, ¿qué? Contados. ¿Sí? El mundo no se va a acabar, pero la edad de la iglesia sí se va a terminar. ¿Sí? Ese cuento de que el mundo se termina y que todo se quema, eso es pura paja. Según la Biblia, el mundo nunca va a acabar. Todo el plan de Dios está dado para cumplirse aquí en la tierra. ¿Sí? Pero lo que sí se va a acabar es la edad de la iglesia. Es decir, ustedes y yo como iglesia va a llegar un momento en que no vamos a estar presentes. ¿Sí? No vamos a estar aquí en la tierra y la iglesia no va a ser más necesaria. ¿Sí? Entonces nuestros días como iglesia están contados en esta tierra. Ciertamente Él viene pronto. Amén.
Y quiero mostrarles otros versos más, ahí en Apocalipsis 22. Si quieren, vayamos unos versos más atrás, versículo 7. Apocalipsis 22, 7. Dice lo siguiente: he aquí, vengo ¿qué? Pronto. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22, 12, 5 versículos más adelante. ¿Qué vuelve a decir el Señor? He aquí, yo vengo ¿qué? Pronto. ¿Sí? Note que en un solo capítulo, en el último capítulo de la Biblia, Él está mencionando ¿cuántas veces que viene pronto? 3 veces. ¿Sí? 3 veces Él está diciendo, hermano, tenga presente esto. He aquí, yo vengo pronto. ¿Sí? Lo primero que está asegurando es que Él va a venir sí o sí. Usted lo crea o no lo crea, eso va a pasar. ¿Sí? El hecho de que usted no lo crea no va a parar la venida de Jesús. Él va a venir sí o sí. Y lo segundo que le está diciendo es, hermano, tenga presente eso, porque eso puede cambiar la forma en que usted está viviendo. El hecho de que usted sepa que viene pronto, ¿sí? Que se está acabando su edad en esta tierra. Entonces, Él viene pronto. Amén. Ciertamente, Él viene pronto. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho alguna carta? ¿Quién ha hecho una carta? Sí, a su esposa, la de renuncia, aunque sea, algo así. No, mentiras. Pero cuando uno hace una carta, normalmente, ¿qué pone al final de la carta? Como la postdata y, o sea, no se te olvide hacer esto, recuerda que te quiero mucho, que eres lo más importante y, bueno, se pone como la parte importante, ¿cierto? Le da como la fuerza al final, lo que quiere que esa persona se acuerde, ¿sí? ¿O cuántos han leído un libro o han visto una serie? ¿Sí? A mí no, personalmente me pasa, sobre todo con las series en Netflix, cuando a mí me gusta la serie es como un suspenso chévere, normalmente me voy hasta el último episodio de la temporada y veo qué es lo que va a pasar. Yo sé, yo me la tiro, lo siento, no, eso no es buen testimonio, pero a veces lo he hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero saber qué va a acontecer al final. Ahora note dónde está poniendo Jesús esta instrucción, en el último capítulo, ¿sí? Lo último que Él está diciendo, es ciertamente yo vengo pronto. Así que debe ser importante para la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Básicamente le está escribiendo ahí postdata, acuérdese que yo vengo, y se lo repite 3 veces. ¿Sí? Y me llama la atención que aparezca 3 veces, porque si ustedes miran en Marcos capítulo 11, versículo 23, allí habla de que usted debe hablar 3 veces más de lo que usted debe creer. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Marcos 11, 23. Así que cuando Él menciona que algo habla algo 3 veces, está diciendo que eso es de suma importancia. ¿Sí? ¿Por qué 3 veces? No sé si alguna vez usted se ha repetido algo 3 veces. Yo tomo ese verso de Marcos 11, 23 a modo personal y cuando quiero hablarme la palabra de Dios me la hablo 3 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez que me la hablo lo hago como, porque bueno, la Biblia dice y gloria a Dios, ¿sí? O sea, no le meto mucha importancia. En la segunda ya uno empieza como a decir, bueno, esto tiene sentido, está como chévere. Y ya en la tercera es que usted verdaderamente se lo empieza a creer, ¿cierto? Entonces, como consejo usted lo puede hacer también, háblese 3 veces las cosas. Pero lo que está mostrando Marcos es que cuando se menciona 3 veces es porque es algo de suma importancia. Ahora 3 veces le está mostrando en Apocalipsis, ciertamente yo vengo pronto. ¿Es de suma importancia? Claro que sí, la iglesia debe conocer eso. Ustedes y yo debemos tener claro que Jesús viene pronto, que la edad de la iglesia se está terminando, que sus días en esta tierra están como contados, ¿cierto? Está por acabarse, ¿sí? Y quiero que veamos un versículo más. Les veo viéndome con cara de este man que está hablando. Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 1 al versículo 3. Juan 14, 1, 3. Juan 14, versículo 1 al versículo 3. ¿Me lo regalas de la Reina Valera, por favor? Eso, ahí está. Juan 14, 1 al 3. ¿Qué dice? No se turbe ¿qué? Vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Arranca diciendo acá este verso. No se turbe vuestro corazón. Ahora, se lo leo desde la versión traducción en lenguaje actual. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que arranca diciendo este versículo? Hermano, no se angustie, no se turbe su corazón. ¿Sí? Relájese. ¿Cuántos se acuerdan de Hakuna Matata? Hakuna Matata, ¿sí? Tranquilo, sin preocupaciones. Es lo que le está diciendo él, relájese. Pero ¿por qué usted puede estar confiado o puede dejar de angustiarse? Dice la siguiente parte, confíe en Dios y confíe también en mí. Eso está hablando Jesús. No vayan a confiar en mí, confíen en Jesús. ¿Sí? Confíe en Dios y también confíe en Jesús. Usted puede estar tranquilo en medio de la angustia, usted puede estar tranquilo en medio del problema, porque su confianza en quién está puesta.
en Dios, en Jesús, ¿cierto? Pero ¿por qué debe poner su confianza en Él? Mírelo más adelante, versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Sí? Su confianza debe estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, ciertamente yo me tengo que ir. Sí, Él ya se fue, vino, pero tuvo que volver a irse, ¿cierto? ¿Pero a qué se fue? Dice que fue a prepararle morada a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y termina diciendo que Él va a volver por nosotros. ¿Sí? Entonces su confianza puede estar puesta en Él, ¿sí? Usted no tiene por qué angustiarse de nada, porque usted sabe que en cualquier momento Él va a venir y chao, se lo llevó, ¿cierto? Para usted puede estar este mundo terrible y puede decir, hermano, me pasa lo peor, no sé qué, pero su confianza no debe estar puesta en eso, debe estar puesta en el Señor, por causa de que Él en cualquier momento a usted se lo va a llevar. Y usted va a salir de esta tierra y va a llegar ¿a dónde? A una morada muchísimo mejor, al mejor lugar en el que usted puede estar, amén, porque ciertamente lo que lo espera en el cielo es mucho mejor que cualquier cosa que haya aquí en la tierra, es mejor de lo que usted ha vivido, de lo que usted está viviendo y de lo que usted va a vivir más adelante, amén. Entonces esa es su confianza, debe estar puesta en que Él va a volver por usted. Y termina el verso 3 diciendo, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, dice la Reina Valera. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. ¿Qué promete Él? Que va a volver. ¿Sí? Él no le está diciendo, hermano, yo solo me fui a hacerle morada, pero me voy a quedar allá con todas esas moradas. Y lo voy a dejar a usted aquí padeciendo. No, Él está diciendo, yo me fui a prepararle morada, pero voy a volver por usted. ¿Sí? Y vuelve para llevarlo. ¿Sí? Vamos a estar solamente 7 años allá en el cielo, sí, van a ser solo 7 años, después volvemos aquí a la tierra, pero Él viene por usted y por mí, ¿sí? Y Él va a venir en su segunda venida con nosotros como la iglesia. Así que usted y yo debemos tener eso presente, amén. No sé si se acuerdan, hace como, yo creo que mes y medio, quizás 2 meses, hablamos un poco acerca de las 10 vírgenes, ¿sí? Las 5 insensatas y las 5 prudentes. ¿Sí se acuerdan un poco? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dimos un ejemplo que decíamos que cómo sería su vida si usted hoy fuera al médico y qué sé yo, le encontrara una enfermedad mortal y le digan, hermano, a usted le quedan 2 meses de vida? ¿Cómo viviría usted esos 2 meses? ¿Los viviría igual a como ha venido viviendo toda su vida? ¿O haría cosas totalmente diferentes? Estoy seguro que usted lo viviría diferente, ¿cierto? Esos 2 meses para usted haría lo que siempre ha querido hacer. Si no tiene plata para viajar, se conseguiría un préstamo, haría lo que fuera, pero usted cumpliría lo que quiere. Amén. Usted se buscaría la forma. Ahora, la Biblia nos está diciendo que a nosotros nos queda poco tiempo aquí en la tierra. ¿Qué está usted haciendo con ese tiempo que le queda? ¿Lo está viviendo común y corriente, su rutina diaria? Voy, me levanto, desayuno, trabajo, llego, me veo una serie, me acuesto y ya. Y al día siguiente la misma. ¿O usted está pensando en vivir para lo que viene más adelante? ¿Cómo está viviendo usted esos últimos días? ¿Cómo los está viviendo? Entonces, no sé si alguna vez se han levantado en la mañana, yo lo he hecho y es un poquito duro, pero a veces yo me despierto y me pregunto, bueno, ¿qué pasaría si hoy fuera el rapto de la iglesia? ¿Cómo me encontraría Jesús? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Se ha levantado en la mañana y se ha hecho eso? ¿No? Lo animo a que lo haga, levántese y piense, ¿qué pasaría si el rapto fuera hoy? ¿Cómo me encontraría Jesús? ¿O qué estaría yo hoy haciendo? ¿Qué haría usted si sabe que el rapto es hoy a las 6 de la tarde? ¿Qué sale a hacer de acá? A predicar como un loco, ¿cierto? Al que encuentre, a leerse la Biblia porque nunca se la había leído, a hacer lo que usted nunca había hecho, ¿cierto? Por causa de Él. ¿Sí? Ahora vuelvo y les digo, la Biblia nos está diciendo que nos queda poco tiempo, que Él puede venir en cualquier momento. Lo que vamos a ver más adelante, las señales, hablan de la segunda venida de Jesús, pero antes de la venida de Jesús está el rapto de la iglesia, son 7 años antes de esa segunda venida. ¿Qué quiere decir esto? Que si las señales muestran que la segunda venida está supremamente cerca, 7 años antes está nuestro rapto, ¿sí? Está el rapto para nosotros. Entonces imagínense, estamos a las puertas, estamos supremamente cerca de esto, ¿sí? Y es necesario que nosotros como iglesia conozcamos y tengamos presente esto. ¿Por qué es necesario? Porque si usted lo tiene presente va a cambiar la forma en que usted vive, ¿sí? Si usted es entendido en los tiempos, usted va a cambiar la forma como usted está viviendo actualmente. Entonces tenga presente esto. Un verso más, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ¿qué? Y el que ha de venir. ¿Sí? Ahora note la conciencia, esto está hablando del cielo, ¿no? De lo que están cantando en el cielo. Note la conciencia que hay en el cielo de la venida del Señor. Ellos tienen conciencia de que Él va a venir. Ahora, nosotros aquí en la tierra, como iglesia, ¿tenemos esa misma conciencia de esa venida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí es consciente de que Él viene pronto? ¿De que esto está por acabarse? Y yo sé que me ven con los ojos abiertos, pero créalo usted o no lo crea, esto va a pasar. ¿Sí? Eso va a suceder. El rapto es inminente, la segunda venida es inminente y todos los demás sucesos que vienen son inminentes. Eso va a pasar. Amén. Entonces debemos tener esa misma conciencia de la segunda venida de Él, esa conciencia del rapto de la iglesia. Amén. Así como en el cielo están conscientes, usted y yo aquí en la tierra, como la iglesia de Dios, deberíamos estar conscientes de lo mismo. ¿Sí? Ahora, esto era una breve introducción. La verdad, quiero mostrarles un poco más, quiero hablar un poco más acerca de algunas señales que muestra la Biblia, de que la segunda venida del Señor está cerca. Pero ¿para qué sirven las señales? ¿Algunos de ustedes han manejado carro, moto? ¿Sí? Sí, claro, yo creo que todos. Y ha visto las señales en la carretera, ¿cierto? En las vías. ¿Para qué les sirven las señales? Nos avisan, ¿cierto? Nos ayudan a ir bien, nos dicen qué va a pasar, si viene una curva, si hay un policía acostado adelante, si es un colegio, pasan niños, si hay un pare, donde hay restaurantes, ¿cierto? Para eso nos sirven las señales. Para lo mismo fueron puestas las señales en la Biblia, en la palabra de Dios, para avisarnos qué es lo que va a pasar. Ahora, sería ilógico que usted vea una señal, va en su moto y usted ve la señal de que cerca está un policía acostado, aparece el policía y la flechita y le dice que ahí está un policía acostado, y que usted vea la señal y lo que haga es coger y acelerar su moto a toda. ¿Qué le va a pasar? Fijo, se va a cascar, ¿sí? Y el golpe va a ser bien chévere, ¿sí? Entonces, lo más lógico que usted hace es que prestarle atención a la señal, ¿cierto? Hacer caso a la señal, reducir la velocidad y pasar bien el policía. Ahora, ¿por qué no estamos prestando atención a las señales que nos pone la Biblia? Porque a veces nos hacemos como los de la oreja gocha con lo que dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida o acerca del rapto. Sí, a veces se habla un poco de este tema, pero todos aquí quedamos como, bueno, sí, es cierto, Él viene, y salimos de acá y perdimos todo el hilo, ¿cierto? Se nos olvidó que habíamos hablado. Entonces tenga presente las señales. Si usted no se quiere golpear, si no se quiere dar duro más adelante, si no quiere estar crujiendo los dientes allá arriba, tenga presente las señales. Amén. ¿Sí? Tengamos presente esas señales. Ahora, cuando el Señor está listo para hacer algo en la tierra, Él siempre le avisa en primer lugar a la iglesia. ¿Sí? Cuando Él quiere hacer algo en la tierra, el primero en enterarse, ¿quién es? La iglesia, es decir, usted y yo. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de que antes de que viniera el juicio, Él siempre mandaba señales. El primero es el diluvio. ¿Sí? En el diluvio, ustedes saben que Él envió una señal. ¿Y cuál fue esa señal? El arca. ¿Sí? La señal que el Padre envió para mostrarle a la gente que iba a venir algo sobre la tierra fue el arca. ¿Sí? Era un tiempo donde no llovían, esa gente casi ni sabía que era la lluvia. ¿Sí? Y Él mandó construir un arca. Imagínense tremenda señal que Él pone. Está diciendo, hermano, viene un aguacero gigante. Pero ellos no quisieron creer. Pero Él puso una señal avisando que algo iba a pasar. Otro ejemplo, antes que Él librara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la señal que Él mandó fueron las 10 plagas. ¿Sí? Él les mostró una señal de que algo iba a acontecer y fueron las 10 plagas. Otro ejemplo, antes que Israel fuera tomada en cautiverio por Babilonia, Él mandó a Elías y a Eliseo, que hicieron señales, milagros y prodigios. ¿Sí? Fue una señal que puso el Señor. Sodoma y Gomorra, ¿quién fue la señal? Lot con Abraham, ¿cierto? En Sodoma y Gomorra. Antes que Él mandara a su hijo hubo una señal que fue visible. ¿Cuál fue? La estrella, ¿cierto? Y que dice que los reyes magos pudieron verla, esa señal para ellos, y llegar a donde estaba. Ahora, con la segunda venida, Él también nos ha dejado señales. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces necesitamos reconocer lo que está por venir. La mejor forma de ver las señales es mantener sus ojos bien abiertos. ¿Sí? Entonces mantenga sus ojos del Espíritu, sus ojos espirituales bien abiertos. ¿Sí? Esté atento a lo que está sucediendo, esté atento a lo que está pasando. Usted hoy en día enciende su televisor a las 12, 12:30 y se da cuenta de la cantidad de noticias que están mostrando que este mundo cada vez va ¿qué? De mal en peor. ¿Sí? Usted solo ve el noticiero y, hermano, una cantidad de cosas tremendas. Ahora, si usted quiere ver un poco más o saber un poco más del tema, préstele atención a qué está pasando en Israel, ¿sí? Y sus alrededores. Israel es el reloj del mundo, ¿sí?
Y entre más mal se vea la cosa en Israel, más cercana está nuestra redención. ¿Sí? Entre más vean ustedes que hay acontecimientos o guerras cerca a la nación de Israel o que tengan que ver con ellos, hermano, empieza a prepararse porque nos fuimos. ¿Sí? Decía Pastor John, empiece a practicar como montar a caballo para la segunda venida. ¿Sí? Entonces empiece a prepararse. ¿Sí? Tenga presente las señales. Ahora, el Señor ha puesto señales en 3 partes diferentes en esta tierra. La primera es Israel, como decíamos ahorita. Hay muchas señales con respecto a Israel en la Biblia. La segunda es el mundo y la tercera es la iglesia. ¿Sí? 3 partes diferentes donde encontramos señales de su venida. Israel, el mundo y la iglesia. ¿Sí? De Israel hay muchísimas señales, más o menos 18 creo. Acerca del mundo hay muchas más, ¿sí? Donde él habla específicamente de qué iba a pasar en la tierra. Inclusive ustedes pueden leer Mateo 24, del verso 1 al verso 13, y hay como 7 señales. ¿Sí? Habla de terremotos, de hambrunas, de guerras, de pestes, ¿sí? De falsos profetas. Entonces son señales de los últimos tiempos. Y el otro lugar es la iglesia. En la iglesia también vemos señales de que Él viene pronto. Y voy a enfocarme hoy en esas señales de la iglesia. No vamos a hablar de las otras 2 por cuestiones de tiempo, a menos de que ustedes quieran quedarse aquí hasta las 3, 4. No, mentiras, no les puedo hacer eso, si no después el pastor me regaña. Entonces, señales en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver 3 señales de la segunda venida que encontramos en la iglesia. Y la primera señal es la lluvia tardía. Primera señal que encontramos en la iglesia de la segunda venida es la lluvia tardía. Lluvia tardía. Si usted está tomando apuntes, eso lo puede encontrar en Oseas capítulo 6, versículos 1 al verso 3. Oseas 6, 1 al 3. No lo vamos a leer por no alargarnos un poco, pero ahí habla acerca de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la lluvia tardía? No quiere decir que en la iglesia, por estar la iglesia está lloviendo más tarde ahora. No está hablando acerca de eso. Lo que habla la lluvia tardía es que en Israel se manejan 2 estaciones de lluvia normalmente, allá en la nación de Israel. Una lluvia temprana, que ocurre en los primeros meses del año, y una lluvia que ellos llaman lluvia tardía, que ocurre en los meses normalmente agosto, septiembre y parte de octubre. Se usa allá, son los meses de lluvia tardía. 2 estaciones de lluvia, ¿sí? Primavera y ya en otoño, que llueve allá, pero en invierno. ¿Sí? Entonces en estas 2 estaciones de lluvia acontece algo totalmente diferente o sirve para una cosa diferente cada una. La primera, que es la lluvia temprana, es una lluvia más suave, no es tan torrencial, es más bien pues algo calmada. Esa sirve para suavizar y para ablandar el terreno. ¿Sí? Entonces ellos están esperando esa primera lluvia para que ese terreno árido que había en Israel se ponga como blando, ¿sí? Se suavice, el agua suaviza ese terreno. Por eso no es tan fuerte la lluvia, sirve para ablandar. ¿Para qué sirve o por qué es útil que se ablande? Porque si está blandito es mucho más fácil sembrar la semilla, ¿cierto? Que si usted tiene un terreno árido. Va a ser mucho más sencillo con un terreno suave. Entonces esa es la función de la lluvia temprana. Ahora, la lluvia tardía sirve para preparar, florecer y madurar la cosecha. Preparar, florecer y madurar la cosecha. Para eso sirve la lluvia tardía. Ahora, como dato adicional, la lluvia tardía normalmente es 7 veces más fuerte que la lluvia temprana en Israel. 7 veces más fuerte, tiene más potencia, ¿sí? Alcanza mucho más, baja mucha más agua, ¿sí? 7 veces. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué estamos hablando acerca de los tiempos de lluvia en Israel o eso? Básicamente eso es una simbología de lo que está viviendo hoy en día la iglesia. Sí, la iglesia ya pasó por la época de la lluvia temprana. En el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, los versículos 1 al verso 11, si no estoy mal, vemos el nacimiento de la iglesia primitiva. ¿Sí? Ahí fue la lluvia temprana. ¿Para qué sirvió ese nacimiento de la iglesia? Para ablandar el terreno, ¿cierto? Ellos ablandaron la tierra. Ellos fueron los que tuvieron que padecer, los que fueron mártires, ¿cierto? Murieron a causa del evangelio. Ellos ablandaron ese terreno. ¿Para qué? Para que el sembrar la semilla, es decir, la palabra de Dios, el evangelio, fuera mucho más sencillo. Para usted y para mí hoy es mucho más fácil predicar a causa de ellos, del trabajo que ellos hicieron, ¿cierto? Pero luego de eso viene la lluvia tardía, que somos nosotros hoy en día, la iglesia de hoy, que es la señal que ha sido puesta. ¿Qué quiere decir la lluvia tardía? ¿Se acuerdan que hablamos de que es 7 veces más fuerte? Es decir, que nosotros tenemos 7 veces más potencia evangelizando que lo que había hace unos años, ¿sí? Y esto no es solamente que lo diga la Biblia, las cifras, las estadísticas también lo dicen. Para darles una estadística, en el año de 1918, el porcentaje de cristianos en el mundo era apenas el 3% de la población mundial, 1918. Hoy en día, 100 años después, 2019, con el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, la lluvia tardía,
somos más o menos el 13% de la población mundial. Es decir, crecimos un 10%. ¿Sí? Y esto es de lo que se ha podido reconocer, ¿no? Hemos crecido un 10% en 100 años. Entonces imagínense, en 1918 años éramos solo el 3%. ¿Sí? En 100 años crecimos 10% por encima de eso. ¿Sí? Es decir, la iglesia está creciendo hoy en día. Y nosotros podemos avanzar de forma exponencial, ni siquiera sumamos, somos exponenciales, nos multiplicamos. ¿Sí? Eso es una señal que fue dada hoy en día para estos últimos tiempos. Y a usted le parecerá como, bueno, somos más, es obvio que vamos a evangelizar más. No, no necesariamente es por eso. ¿Sí? En ese tiempo ustedes veían señales, milagros y prodigios todo el tiempo. Era mucho más sencillo. ¿Sí? Y uno diría, uno viendo eso, breve dice, listo, yo quiero creer. ¿Sí? Hoy en día es ¿por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo, por esa lluvia tardía. Entonces es una señal que la Biblia está mostrando de que Jesús viene pronto. Y lo estamos viendo en la iglesia. ¿Sí? Usted está viendo que ahora es más fácil evangelizar. ¿Cuántos aquí han evangelizado alguna vez? ¿Sí lo han hecho? Es mucho más sencillo. ¿Sí? No quiere decir esto que todo el mundo le está diciendo a usted que sí. No, no todo el mundo le va a decir que sí. ¿Sí? Pero es mucho más fácil que las personas hoy en día digan que sí a como era hace unos años. ¿Sí? Hace unos años usted predicaba y le daban piedra. Inclusive hay países que todavía lo hacen. Pero usted lo hablaba y lo apedreaban. ¿Sí? Lo cascaban, lo sacaban fuera de la ciudad. ¿A cuántos de aquí le han tirado piedra por evangelizar? ¿O lo han sacado de Yopal? Nada, por mucho le dicen no gracias y ya, no pasó nada más, ¿cierto? Entonces hoy en día estamos viendo que esa lluvia tardía está teniendo efecto. Ahora estamos sembrando y cosechando mucho más rápido de lo que sembrábamos y cosechábamos antes. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta cómo ha crecido Fama y Fe en el último tiempo. Claro que sí, yo llevo aquí 12 años creo, y cuando yo llegué éramos más o menos que como unas 30 personas quizás. Éramos como 30 y duramos un buen tiempo en que no crecíamos mucho, no éramos muchos. Pero a partir de un tiempo hacia acá el crecimiento ha sido impresionante. ¿Sí? No solo en personas, sino también en lo que hemos podido tener. ¿Sí? Ver esos aires ahí es muestra de nuestra fe y de nuestro crecimiento. ¿Sí? No cualquier iglesia tiene ese privilegio. Ahora, no están funcionando, pero gloria a Dios por la provisión. ¿Sí? Yo sé que va a venir. ¿Sí? Pero eso muestra el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Eso muestra que hemos ido creciendo. ¿Sí? Eso muestra que se ha venido haciendo el trabajo. Ahora la pregunta es, ¿usted está formando parte de eso que se está viendo o usted simplemente es un espectador más? ¿Usted está trabajando para que ese crecimiento se esté dando más fuerte o usted simplemente mira cómo los demás lo están haciendo? ¿En qué grupo está usted? O puede que usted esté en el último grupo, el que ni siquiera se había enterado que algo estaba pasando. Que eso sí es peor, que usted esté aquí preguntando, ¿cómo así? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero yo sé que no, yo sé que Fama y Fe ha sido llamada a ser de los que hacen que las cosas sucedan. Amén. ¿Sí o no? Claro que sí, usted y yo hemos sido llamados a hacer que las cosas ¿qué? Sucedan. Entonces en nuestro ADN debe estar siempre crecimiento. ¿Sí? Su ADN y el mío siempre va a ser crecimiento. Y si usted voltea a ver la visión que tenemos allá, grandísima, no sé si se habían fijado, pero si usted mira la visión, los 3 puntos de nuestra visión van enfocados a crecimiento. No solamente crecimiento numérico, sino crecimiento espiritual, sobre todo. ¿Sí? Entonces la visión está encaminada a que nosotros cumplamos con ese plan de venida del Señor. Ahora, segunda señal. ¿Cuál dijimos que era la primera señal en la iglesia? Lluvia tardía. Muy bien. Segunda señal. El evangelio predicado en todo el mundo. El evangelio predicado en todo el mundo. Y quiero que lo veamos en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. 24, 14. Bien, ahí está. Dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Que es revelación, todo el mundo, o sea, todo. Sí, todo el mundo tiene que escuchar. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Sí? La promesa es que el evangelio debe ser ¿qué? Predicado en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo debe tener la oportunidad de haber escuchado acerca de Jesús. ¿Sí? Todo el mundo debe tener esa oportunidad. ¿Quiere decir esto que todo el mundo va a recibir a Jesús? No, el hecho de que usted escuche el evangelio no quiere decir que usted lo quiera recibir. Habrá mucha gente que lo escuche y le va a decir, no, gracias, no me interesa, prefiero vivir como estoy, listo, bien. Pero por lo menos esa persona ya escuchó el evangelio. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo hacemos hoy en día para llevarle el evangelio a todo el mundo? ¿Cómo creen ustedes? ¿Mandando a cada uno a un país diferente?
Las redes sociales, muy bien. ¿Sí? Los medios de comunicación. Hoy en día es muchísimo más fácil que el evangelio se pueda expandir por todo el mundo gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. ¿Sí? Usted puede poner una publicación en su Facebook acerca de un mensaje de salvación y muchísimas personas, no solamente en Yopal, sino fuera, lo pueden ver. Y ahora alguien de afuera puede darle traducir a su publicación y se lo pasa al idioma de él. Así que usted puede evangelizar a muchísimas personas con solo una publicación. ¿Sí? Ya no hay excusa para que el evangelio no llegue a otras partes del mundo. ¿Sí? Eso está mostrando que Jesús viene pronto. ¿Sí? Estos avances, esta forma en que el evangelio puede llegar a todas las naciones del mundo está mostrando que Jesús viene pronto. Ahora, la promesa ya había sido dada, claro que sí. Si usted lee Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice allá que Él los mandó a ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio ¿a quiénes? Toda criatura. Él ya había dado la promesa. Luego viene Hechos capítulo 1, versículo 8, y Él los empodera, les dice que va a venir el Espíritu Santo y que ellos van a ser testigos. ¿En dónde? Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Los confines de la tierra. El deseo del Padre es que todo el mundo escuche el evangelio, ¿cierto? Y en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 6, si no estoy mal, dice que el ángel de Jehová se paseaba por la tierra llevando el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Eso está mostrando que en ese tiempo de Apocalipsis, cuando ocurra esa parte, el evangelio ya había sido predicado en todas las naciones. ¿Sí? ¿A causa de qué? A causa suya y a causa mía. ¿Sí? Nosotros somos los que vamos a hacer eso. Ahora vuelvo y le pregunto, ¿usted está formando parte de esto o simplemente está viendo cómo sucede? ¿Sí? La intención no es que usted salga aquí con cifras y diga, wow, lo que ha venido pasando y cómo ha crecido la iglesia. No, la intención es que usted diga, ¿qué estoy haciendo yo para formar parte de eso? ¿Sí? ¿Cómo estoy trabajando yo en pro de eso? ¿Sí? Vuelvo y le digo, levántese todos los días, póngase el reto, en la mañana cuando usted se despierte, y piense, ¿qué haría, cómo sería mi día si Jesús viniera o si el rapto fuera en la tarde, si fuera en la noche, si fuera al mediodía? ¿Cómo viviría usted ese día? ¿Qué estaría usted haciendo? ¿Sí? Créame que eso va a cambiar la forma en que usted va a ver su diario vivir. Va a cambiar la forma en que usted va a actuar diariamente. Y le aseguro que va a evangelizar mucho más. ¿Por qué? Porque en usted va a estar ese amor por los perdidos. ¿Sí? Y en nosotros debe estar eso, amén. Hace poco estábamos compartiendo, creo que hace 20 días, con los jóvenes, estaban hablando acerca de evangelismo, y estábamos hablando de que usted en su boca, hablando del mensaje del evangelio obviamente, en su boca usted tiene un poder que es un poder de salvación, ¿cierto? Que es el evangelio. Pero no solamente usted tiene salvación, sino que usted en cierto modo también tiene condenación. Me explico, ¿por qué condenación? Porque si usted no está hablando del mensaje que le está haciendo a la gente, básicamente la está condenando. ¿Sí? Ahora note el doble poder que usted tiene. Puede ayudarlo a que se salve con lo que usted le está contando, pero si usted omite hablarle el mensaje, usted casi que lo está condenando. Usted está ejerciendo juicio sobre esa persona sin dejarlo al escoger. ¿Sí? Ahora, eso suena horrible, yo sé, pero eso es lo que está pasando. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado hace poco con un amigo inclusive, que yo tenía y sabía que debía ir a hablarle a esa persona, ¿sí? Y él estaba enfermo y yo sabía que debía llevarle, y no sé, me desvié, no quise hacerlo, simplemente no lo hice y días después me enteré que él se había muerto. Ahora, el cargo de conciencia es fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ejercí un juicio sobre él antes de darle la oportunidad de que él tomara su decisión. Yo lo condené con no haberle llevado el evangelio. Entonces usted no solamente tiene poder para salvar a las personas, sino que usted también puede llegar a condenarlos si usted no está hablando del evangelio. Amén. ¿Sí? Entonces no sea egoísta, comparta eso que ahora usted tiene, forme parte de este crecimiento de la iglesia, forme parte de alcanzar a los perdidos, comparta ese evangelio. ¿Sí? No condene a la gente, no juzgue a los demás sin darles a ellos la opción de elegir. Entonces el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. O sea, todas las personas van a tener la opción de escuchar acerca de Jesús. Todos van a tener la forma de saber quién era Jesús. Y a raíz de eso van a poder ser juzgados. Aquí a su decisión, si quisieron creer o si no quisieron creer. Pero todos van a alcanzar a escuchar. Quiero que veamos 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, cuando habla de la promesa, lo que refiere acá a su promesa es su venida, ¿sí? La segunda venida. Entonces él está diciendo, no es que él se esté tardando, no es que él se quiera tardar o quiera tardar esa promesa, simplemente que él es ¿qué? Paciente. ¿Pero paciente para qué?
para que nadie se pierda, ¿cierto? Para que todo el mundo pueda escuchar del Evangelio, ¿sí? Para que todos tengan la opción de escoger si quieren proceder al arrepentimiento o si simplemente no lo quieren hacer. Vuelvo y les digo, el hecho de que todo el Evangelio sea, todo el mundo, escuche el Evangelio no quiere decir que todos vayan a ser salvos, ¿sí? Todos van a tener la opción de escoger, pero no todos van a ser salvos. Pero es su tarea y la mía que ese Evangelio se expanda verdaderamente. Ahora, si usted no lo quiere hacer, no hay problema, no quiere decir que el plan de Dios se vaya a parar porque usted no quiere, no. Él dice que puede poner inclusive una piedra a hablar y evangelizar si él lo quiere hacer, ¿sí? Entonces el hecho de que nosotros no lo estemos haciendo, que usted y yo no lo hagamos, no quiere decir que el plan de Dios se va a parar ahí. Eso va a suceder sí o sí, y está sucediendo y hoy en día lo estamos viendo. Estamos viendo el crecimiento de la iglesia. Amén. Tercera señal en la iglesia: crecimiento espiritual. Tercera señal, crecimiento espiritual. Quiero que lo veamos en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 37 al verso 39. Mateo 24, versículos 37 al versículo 39. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Note lo que arranca diciendo. Dice que esa segunda venida, la tierra cómo va a estar, como en los días de Noé, ¿cierto? ¿Cómo eran esos días de Noé? Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Note que era lo que estaba pasando aquí. Aquí hay algunas señales que van a pasar en el mundo. Y una de esas es la sobrepoblación, ¿sí? Él está diciendo que se estaban casando y dándose en casamiento. ¿Qué mostraba eso? Que iba a haber mucha más personas, ¿no? Obviamente los casados pues tienen hijos y la sobrepoblación iba a ser mucho más grande. Entonces él dice que una de las señales naturales que va a pasar antes de su venida es que el mundo va a tener un exceso de población. Hoy en día ya lo estamos viendo, ya es algo que se está cumpliendo. Pero mi enfoque más que esa señal es el verso 1, dice, pero en verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Ahora, va a ser terrible para la gente de afuera, para la gente del mundo. Acuérdense que en Noé ellos fueron los que se ahogaron. ¿Qué le pasó a Noé y a sus hijos? Se salvaron en el arca, ¿cierto? O sea, para nosotros no va a ser terrible. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que es el ejemplo de Noé? Génesis capítulo 6, versículos 8 y versículos 9. Tenga presente que la iglesia no es una tipología de la iglesia acá, ¿sí? No es una tipología de lo que somos nosotros. Ahora, Génesis capítulo 6, versículos 8 y versículo 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿qué? Noé. Ahora, ¿qué está mostrando que era Noé? Lo primero que dice era que él halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Y luego dice que era un varón justo. Y no solo eso, sino que termina diciendo que Noé caminó con Dios, ¿sí? ¿Qué pasaba con Noé? ¿Cómo era Noé? Era un cristiano que había crecido espiritualmente, ¿cierto? Esto no es gratis. Hallar gracia delante de los ojos de Dios, caminar al lado de Él, ser un varón justo, no es gratis, ¿sí? Eso requiere un poco de trabajo. Y Noé había sido una persona que había crecido espiritualmente. Eso es lo que está mostrando que hoy en día va a pasar con la iglesia. Normalmente este verso se usa para decir que sí, en el mundo va a haber personas casándose, se van a estar inclusive casando cuando Él venga, ¿sí? Va a haber sobrepoblación, pero más que eso está mostrando que como en el tiempo de Noé va a ser la iglesia. Es decir, nosotros vamos a crecer espiritualmente en los últimos tiempos. Y si usted lo mira, el crecimiento espiritual hoy en día es algo más notorio y más importante para nosotros como iglesias. Y más si hablamos de Famife. Amén. En Famife el tema del crecimiento espiritual es algo innato en nosotros. ¿Sí? Nosotros olemos a crecimiento espiritual, ¿sí? Usted debería estar creciendo acá, porque el ADN de nuestra iglesia es crecimiento, ¿sí? Y vuelve y le digo, puede ver los 3 puntos de la visión, y los 3 puntos hablan de que usted y yo necesitamos ¿qué? Crecer espiritualmente, ¿sí? Así que la iglesia en los últimos tiempos va a haber un avivamiento en eso, va a haber un mayor crecimiento espiritual dentro de las iglesias. Amén. La iglesia va a estar creciendo espiritualmente en los últimos tiempos, y usted lo puede ver hoy en día. Hoy en día es mucho más notorio que las iglesias estén buscando eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas las iglesias tienen el mismo tipo de doctrina y buscan lo mismo? No,
pero sí hay muchas que han corregido sus doctrinas. Inclusive no sé si se han dado cuenta cómo ha cambiado la Iglesia Católica en los últimos tiempos. ¿Sí? Después de la subida del último Papa. ¿Sí se han fijado un poco en eso? De cómo él llegó y cambió algunas cosas, unas estructuras, algo de doctrina. ¿Sí? Tiene sus pros, tiene sus contras, claro que sí, no vamos a hablar acerca del Papa, pero eso está mostrando que la Iglesia quiere ir hacia algo más, que sabe que hay algo más, ¿sí? Y es crecimiento espiritual. Ya hoy en día el catolicismo se salió solamente de los 4 evangelios y usted puede entrar y ver que ellos ya hablan casi que la Biblia por completo. ¿Sí? Obviamente tienen algunas cosas que no concuerdan, pero es algo que está mostrando que hay un deseo en ellos por ese crecimiento espiritual. ¿Sí? Y esto no es gratis, esto es una señal que el Señor había establecido desde antes, crecimiento espiritual. Otro versículo más, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 24 al versículo 26. Mateo 13, versos 24 al verso 26. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cansados? Tranquilos, ya vamos a acabar. Solo me quedan 102 páginas. No, mentiras. Mateo 13, 24 al 26. Verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña, ¿sí? Apareció la cizaña. Entonces, esta parábola que está contando aquí Jesús, que les está comentando, ¿a qué se refiere? Él está diciendo que se sembró el trigo, ¿cierto? Y el trigo hace referencia a la iglesia. La tierra donde se sembró es el mundo, ¿sí? Entonces sembró el trigo, o sea, la iglesia en el mundo. ¿Qué pasa? Dice que el trigo empezó a crecer, pero que vino el enemigo, es decir, el diablo, y sembró también cizaña, ¿sí? O sea, todo lo contrario a lo que es la iglesia. ¿Qué termina diciendo? Dice que la cizaña y el trigo, ¿qué? Crecían, ¿sí? Estaban creciendo. Ahora, note que el mundo, obviamente, la Biblia lo dice, el mundo va de mal en peor, ¿sí? Está creciendo cada día la maldad. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Eso está haciendo que el trigo se esté deteniendo en su crecimiento? Para nada. La Biblia dice que crece la cizaña, sí, pero también está creciendo el trigo. Es decir, la iglesia va ¿qué? De gloria en gloria, ¿sí? Ahorita lo estábamos cantando. Vamos de gloria en gloria, vamos más alto y más alto, ¿sí? Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El mundo cada día peor, va más abajo y en menos gloria, ¿sí? Terrible. El mundo está totalmente desquiciado. Pero ¿cómo vamos nosotros como iglesia? Para arriba, ¿cierto? Diga up, arriba. Estamos subiendo todo el tiempo, vamos de gloria en gloria. Eso es crecimiento, ¿sí? Eso está mostrando que la iglesia está creciendo. Y usted lo puede ver, los mejores negocios hoy en día son los de ¿quiénes? Los de los cristianos, ¿cierto? Los más bendecidos en época de escasez, ¿quiénes somos? Nosotros los cristianos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que tienen las mejores cosas? Nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes pueden ser los victoriosos a pesar de lo que esté pasando afuera? Solo nosotros, ¿sí? Y si usted quiere ver una persona, si usted llega a ver en la calle una persona con buena cara, tranquila, a pesar de los problemas, fijo, eso es cristiano, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos la mejor cara a pesar de. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en quién está puesta. En el de arriba, ¿cierto? ¿Sí? Usted es una persona que ha crecido espiritualmente, ¿sí? El crecimiento ha sido dado para el último tiempo y usted y yo lo estamos viviendo. Así que esto es de sumo gozo, amén. Que usted y yo estemos en este tiempo, ¿sí? No nos tocó la lluvia temprana, no nos tocó padecer, no le tocó morir como mártir, no le tocó derramar sangre. A usted le ha tocado la lluvia tardía. A usted le ha tocado la predicación del evangelio. A usted le ha tocado recoger la cosecha más grande que hay. Amén. Ahora, ¿usted está formando parte de eso? ¿O está viendo cómo sucede? Esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos. ¿Estamos formando parte de eso o estamos viendo cómo las cosas suceden? ¿O simplemente no nos hemos dado cuenta que algo aquí está pasando? Un versículo más, ya para ir cerrando la idea. Espérenme un segundo que se me perdió. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Y se lo voy a leer desde la versión internacional, la nueva versión internacional. Eso ahí está. 43, 19. Dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Vuelvo y se lo leo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo.
¿No se dan cuenta? Mire cómo nos está hablando el Señor. Le está diciendo que algo nuevo está sucediendo. ¿Sí? Algo nuevo está pasando. Dice, ya está sucediendo. Y nos pregunta, ¿se está usted dando cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de lo nuevo que está pasando? ¿Se ha dado cuenta del crecimiento que ha tenido la iglesia? ¿Se ha dado cuenta de cómo se puede esparcir el evangelio? ¿Se ha dado cuenta de cómo ahora es mucho más sencillo predicar el evangelio? Que usted ya no tiene tanto temor como antes, ¿sí? Que usted ya no lo molesta ni nada. Usted es libre para predicar el evangelio. ¿Se está dando cuenta de eso? Ahora, la palabra nuevo aquí no quiere decir que le esté dando una nueva doctrina o que venga un nuevo evangelio o algo así, no, para nada. Cuando habla de nuevo está hablando de la magnitud y de la intensidad de las cosas que van a suceder. ¿Sí? ¿Por qué es nuevo? Porque nunca antes se había visto eso, porque nunca antes se había visto tal crecimiento en la iglesia como el que estamos empezando a ver el día de hoy. ¿Sí? Por eso es nuevo, por la magnitud, por la forma, por la cantidad, ¿sí? Por el peso que tiene ahora, porque antes no se veía así. Ahora sí está sucediendo, estamos viendo eso nuevo. Ahora la pregunta es, ¿te estás dando cuenta de eso? ¿Sí? ¿Estás formando parte de eso? ¿Te has involucrado en eso? Entonces tenga presente los tiempos. Y termino con este versículo, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas 12:32. Si quieres regálamelo en la Reina Valera, por favor. Perfecto. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora note lo que está diciendo acá. Dice que habían 200 principales que habían salido de Isaacar, pero ¿para qué? ¿O qué cualidad tenían ellos? Eran entendidos en los tiempos. Y si quieres regálame la nueva versión internacional, porfa, la que tenías antes. Me gusta como dice acá, dice, eran hombres que expertos en el conocimiento de los tiempos. ¿Sí? Usted y yo necesitamos ser entendidos o expertos en el conocimiento del tiempo en el que estamos. ¿Sí? Debemos ser entendidos de los tiempos, saber que el tiempo en el que vivimos son los últimos tiempos que nos quedan aquí en esta tierra, son los últimos tiempos para la iglesia y los días están cortos. Pero ¿por qué necesitamos saber eso? Mire la siguiente parte, dice que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Sí? La forma en que usted va a conocer su propósito, la forma en que usted va a saber qué es lo que tiene que hacer específicamente, es que usted entienda el tiempo en el que usted se encuentra. ¿Sí? Usted debe entender el tiempo en el que está. Y el tiempo en el que estamos en este momento es un tiempo de cosecha. Es decir, que usted y yo deberíamos estar ¿qué? Predicando el evangelio. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero usted va a entender eso y va a ser una realidad en su vida hasta que usted entienda el tiempo en el que está. ¿Sí? Y termina el verso acá en la versión Reina Valera. Dice, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Así que otra cualidad de que usted sea entendido en los tiempos, o de que usted sea una persona experta, sepa acerca de los últimos tiempos. Ahora, este experto no quiere decir que usted se conozca Apocalipsis de memoria y sepa qué dice en Zacarías y qué es la guerra de Gog y Magog. No, nada de eso. Ser entendido en los tiempos es que usted sepa qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Tenga un conocimiento de lo que está pasando y se ubique dentro de ese tiempo. Y les decía, termina diciendo, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. O sea que usted va a ser ejemplo a los demás cuando usted entiende en qué tiempo se encuentra. ¿Sí? Los demás van a empezar a seguir lo que usted está haciendo porque usted es una persona que ha entendido el tiempo en el que se encuentra. Amén. Así que usted debe estar evangelizando hoy en día. ¿Sí? Lo que usted debería estar haciendo hoy, entendiendo el tiempo, es que es tiempo de cosecha. Es que la venida del Señor está cerca y que su trabajo y el mío es hacer que eso sea más rápido. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Amén. ¿Cuántos de ustedes anhelan esa segunda venida? ¿Cuántos anhelamos ese rapto de la iglesia? Ahora, acuérdese que el rapto de la iglesia son 7 años antes de la segunda venida. Y si está tan cerca la segunda venida, imagínese cuánto más el rapto. ¿Sí? El rapto está supremamente cerca. Termino ya con esto. No lo vamos a leer, pero en Apocalipsis, en el capítulo 3, en la parte final, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, él está enviando unas cartas a algunas iglesias. ¿Sí? Y en el capítulo 3 termina enviándole cartas a 2 iglesias, Filadelfia y la Odisea. Si usted estudia un poco acerca de esas cartas a las iglesias, está hablando de un tiempo específico para la iglesia. Cada carta es un tiempo específico que ha vivido la iglesia. Y la Odisea y Filadelfia es la iglesia de los últimos tiempos, ¿sí? La que estamos viviendo en este momento. Ahora, llama la atención que en esas dos iglesias hay algo que las distingue.
La primera, Filadelfia, si ustedes pueden leer allá el versículo 10 del capítulo 3, él le dice a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí? Filadelfia había decidido hacer lo que debía hacer. Y él le dice: hermano, usted va a ser guardado de lo que va a pasar más adelante, es decir, de la gran tribulación, 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Pero ahora note lo que le dice a la Odisea, allá en el versículo 15. Él dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vea la diferencia. Filadelfia estaba enfocado en lo que debía hacer. ¿Qué le dice él? Tranquilo, hermano, usted va para arriba, se va conmigo. ¿Qué pasó con la Odisea? Está diciendo: usted no quiso hacer lo que debía hacer. Usted se enfocó en creer que ya todo usted lo tenía, que usted ya tenía su carro, su casa, su beca, había estudiado, había hecho lo que quería en esta tierra y perdió recompensa. Y más que solo recompensa, esta gente tuvo que padecer la gran tribulación. ¿Sí? Esta gente tuvo que quedarse. Ahora, usted determina a qué tipo de iglesia pertenece. ¿Va a ser Filadelfia o va a ser la Odisea? Esa es decisión suya, Filadelfia o la Odisea. Pero enfóquese en hacer lo que ha sido llamado a hacer. Sea entendido en los tiempos, reconozca en qué momento se encuentra, sepa que es tiempo de cosecha y empiece a predicar el evangelio. Amén. No sea egoísta. Recuerde que usted tiene poder de salvación, o que usted también puede condenar a las personas con el mensaje que usted tiene. Entonces empecemos a mandar salvación. Amén. Y quiero que nos pongamos de pie, ya para terminar.